Saludos estudiantes. Vamos a continuar con el tema de sistemas respiratorios en animales y vamos a empezar donde lo dejamos en nuestra clase anterior, hablando sobre el sistema respiratorio en vertebrados. Saludos, vamos a continuar con la parte 2 de los sistemas respiratorios en animales. Comencemos. Ya hablamos de los alveolos y de la función que tienen en el intercambio de gases. Nos quedamos por tocar como tema el proceso de ventilación y cómo ocurre el mismo en los seres humanos. Ese proceso consiste de dos fases, la inhalación y la exhalación. En el caso de los seres humanos, es un mecanismo de presión negativa. Ocurre un cambio en el volumen torácico que conduce o produce una inversión en los gradientes de presión entre los pulmones y la atmósfera. Se crea una presión negativa en los pulmones y una presión positiva que existe ya en la atmósfera. De esa manera, el aire tiende a moverse de un área de mayor concentración en presión a un área de menor concentración, que serían los pulmones. Esos gases siguen esos gradientes anteriormente descritos. Comencemos con el mecanismo de inhalación. Dicho mecanismo conlleva la contracción de los músculos intercostales y otro músculo que se encuentra debajo del pulmón que se llama el diafragma. Este músculo tiene forma de cúpula cuando está relajado y cuando se contraen se aplana. Dichos músculos, tanto los intercostales como el diafragma, empujan y unen las costillas y se agranda la cavidad torácica. Al agrandarse la cavidad torácica, se crea un gradiente de presión negativa en la misma. Y el diafragma también participa contrayéndose y aplanándose. Ese aumento en tamaño de la cavidad torácica va entonces a permitir que el aire de la atmósfera se mueva al interior de los pulmones y estos pulmones se inflan. El mecanismo de exhalación conlleva lo opuesto a lo que hemos descrito anteriormente. Los músculos intercostales se relajan, el diafragma se relaja y la cavidad torácica regresa a su tamaño original, aumentando la presión en la cavidad torácica. Ahora el gradiente se invierte y tenemos un gradiente positivo en la cavidad torácica en relación a, a lo que tenemos en la atmósfera, que sería una presión negativa. De esta manera, el aire entonces sale de los pulmones hacia el exterior. Los músculos abdominales se contraen, empujando los órganos abdominales contra el diafragma y aumenta aún más la presión dentro de la cavidad torácica. Esos movimientos musculares permiten que los pulmones se contraigan y compriman el aire en los alveolos. Así que de esa manera el aire se expulsa de los pulmones. El siguiente diagrama muestra los procesos descritos anteriormente. A la izquierda se te muestra el proceso de inhalación, donde el diafragma se está contrayendo, es decir, se está aplanando, como puede verse en la figura, mientras que los músculos intercostales se están contrayendo también para expandir la cavidad torácica y crear el gradiente de presión negativa en el interior de la cavidad torácica. El aire entra y los pulmones se expanden. A la derecha tienes el proceso de exhalación, donde ocurre lo opuesto, totalmente lo opuesto. Los músculos intercostales se relajan y el diafragma vuelve también a relajarse para adquirir la forma de cúpula original que tenía antes, y entonces el aire en el interior de los pulmones es expulsado en respuesta a un gradiente de presión. Ahora el gradiente de presión es positivo en el interior de los pulmones y negativo en la atmósfera.
El siguiente modelo que ves aquí trata de imitar o replicar el proceso de ventilación en los pulmones humanos. A la izquierda se presenta lo que ocurre con la inhalación. El diafragma se contrae aplanándose y la cavidad torácica, el espacio en la cavidad torácica aumenta creando una presión negativa en su interior que permite que el aire entre de la atmósfera hacia los pulmones. A la derecha ocurre totalmente lo opuesto durante la exhalación. El diafragma vuelve a aplanar, a adquirir su forma de cúpula original, relajándose y comprimiendo los pulmones porque los músculos intercostales también se relajan y entonces el aire es expulsado de los pulmones a la atmósfera. En cuanto al control de la respiración, sí podemos voluntariamente contener el aliento o respirar más rápido y más profundo la mayoría del tiempo que estamos respirando. Sin embargo, nuestra respiración se controla por mecanismos sobre los cuales no tenemos control, mecanismos involuntarios. Estos mecanismos de control aseguran el intercambio de gases y su coordinación con el sistema circulatorio y con la demanda metabólica que tiene el ser humano. Así, existen unas neuronas que son principalmente responsables por controlar la respiración y que se encuentran localizadas en la médula oblongata, cerca de la base del cerebro, como ya habíamos estudiado anteriormente. Estos circuitos neurales en la médula forman lo que se conoce como el centro de control respiratorio, que establece el ritmo de respiración. Cuando tú respiras profundamente, un control de retroalimentación negativa previene que los pulmones se expandan demasiado. Durante la inhalación hay unos sensores que detectan cuánto se estiran o se expanden el tejido pulmonar, enviando impulsos nerviosos a los circuitos de control en la médula, y así se evita que se inhale en exceso. Al controlar la respiración, la médula utiliza la concentración de hidrógenos, o sea, el pH del fluido que rodea a los tejidos, como un indicador de la concentración de dióxido de carbono en la sangre. La razón por la cual el pH puede ser utilizado de esta manera es que el pH o el dióxido de carbono de la sangre es el que determina el pH del fluido cerebroespinal, el fluido que rodea al cerebro y al cordón espinal. Cuando el dióxido de carbono se difunde hacia la sangre, desde la sangre hasta el fluido cerebroespinal, reacciona con agua y forma, como ustedes saben, ácido carbónico. ¿Okay? El ácido carbónico puede separarse en bicarbonato y formar ese ion de bicarbonato e iones de hidrógeno. Así que cuando hay una actividad metabólica alta, cuando por ejemplo hacemos ejercicio, eso disminuye el pH aumentando la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Hay unos sensores en los vasos sanguíneos y en la médula que detectan ese cambio en pH. En respuesta a eso, el centro de control en la médula aumenta la profundidad y la tasa de respiración. Ambos permanecen altos, tanto la tasa como la profundidad de respiración, hasta que el exceso de dióxido de carbono es eliminado por exhalación de aire y el pH regresa a su valor normal. Por otro lado, los niveles de oxígeno en la sangre tienen muy poco o casi ningún efecto en los centros de control de la respiración. Sin embargo, cuando los niveles de oxígeno disminuyen y caen en niveles sumamente bajos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos a elevaciones
grandes, los sensores de oxígeno en la aorta y la carótida, en la arteria aorta y la arteria carótida en el cuello, envían señales a los centros de control de respiración y estos responden aumentando la tasa respiratoria. También los pons, que son una parte del cerebro que está junto a la médula, también controlan la respiración, aunque su papel exacto permanece todavía como algo que no se conoce muy bien. Los pons podrían actuar quizá en controlar o funcionar como un circuito de control con la médula y modular ese circuito de respiración que la médula posee. El centro de control de respiración solamente es efectivo si la ventilación es pareada al flujo de sangre a través de los capilares alveolares. Durante el ejercicio, por ejemplo, esa coordinación básicamente parea con un aumento en la tasa respiratoria que aumenta la obtención de oxígeno y la remoción de dióxido de carbono, aumentando la salida cardíaca. Este diagrama les muestra lo que se discutió anteriormente, ¿verdad? Cómo ocurre la homeostasis del control de la respiración a base del pH de la sangre. El pH de la sangre bajo condiciones normales es de 7.4, pero cuando los niveles de dióxido de carbono empiezan a subir en los tejidos y en la sangre, esto disminuye esos niveles de pH. La sangre se vuelve ligeramente más ácida por los altos niveles de CO2 que se están mezclando con el agua, la parte del agua del plasma, y forman ácido carbónico. Esto es detectado por unos sensores tanto en la arteria carótida como la aorta. También la médula oblongata se encuentra monitoreando ese fluido cerebroespinal que tiene un pH bastante bajo, y entonces la respuesta de la médula oblongata es promover una profundidad y una tasa de respiración más elevada, y obviamente la contracción del diafragma y de los músculos intercostales aumenta y con ello pues aumenta la ventilación. La idea es hacer llegar más oxígeno a la sangre y disminuir la cantidad de dióxido de carbono. Y eso es lo que sucede. El dióxido de carbono empieza a disminuir hasta que finalmente se alcanza de nuevo el nivel normal de pH en la sangre. El siguiente diagrama también te va a mostrar cómo cambian las presiones parciales, tanto en los pulmones y en los tejidos, las presiones parciales de gases. Si vemos y estudiamos el siguiente diagrama, vemos que dentro del alveolo la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. En una vena pulmonar, esa presión parcial de oxígeno es básicamente igual a la presión en el saco alveolar. Por lo tanto, eso promueve el movimiento de oxígeno hacia los tejidos. Pero cuando vamos a la arteria pulmonar, que es la que trae sangre deoxigenada, la presión parcial de oxígeno aquí es de 40 milímetros de mercurio, mientras que, como dijimos, en el alveolo es de 100 milímetros. Así que ahí se promueve el movimiento de oxígeno hacia el vaso sanguíneo. Por otro lado, la de dióxido de carbono es de 46 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar y 40 en el saco alveolar. Eso lo que promueve es el movimiento de dióxido de carbono de la arteria pulmonar hacia el alveolo. Estas presiones favorecen el intercambio gaseoso por difusión, creando gradientes de presión. En los tejidos
todo esto se invierte. La vena pulmonar que trae sangre oxigenada, cuando llega a los tejidos, llega con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. En los tejidos la presión parcial de oxígeno es de 30, por lo tanto favorece el movimiento de oxígeno hacia el interior del fluido intersticial y de nuevo a los tejidos. En el dióxido de carbono vemos la posición contraria. El dióxido de carbono ahora llega con una presión parcial de 40 milímetros y en las células es de 50. Por lo tanto, el movimiento tiende a ser de las células al interior, en este caso de la arteria pulmonar, que va a llevar la sangre de vuelta al lado derecho del corazón y de ahí a los pulmones, la sangre sin oxígeno. Así que estas presiones favorecen el intercambio gaseoso y el movimiento eficiente de tanto el dióxido de carbono como de los gases, ya sea hacia los tejidos o hacia los alveolos, o fuera de los tejidos o fuera de los alveolos. Esta plantilla que tienes ante ti lo que hace es que resume lo que se discutió en la figura anterior de cómo las presiones parciales de los gases, tanto oxígeno como dióxido de carbono, afectan la difusión de los mismos, ya sea entre los alveolos y los vasos sanguíneos o los tejidos y los vasos sanguíneos. Ya vimos cómo las presiones parciales afectan la difusión o el intercambio de gases. Hay otros factores que afectan la liberación de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono al momento de ocurrir el intercambio de gases. Recuerdan ustedes que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono pueden ser ambos transportados en una proteína que está asociada a los glóbulos rojos o eritrocitos y que se llama hemoglobina. La hemoglobina tiene en su centro un grupo M que es hierro y que le da color a la sangre. 5% es de ese grupo M. La globina es una proteína sin color y representa el 95%. El oxígeno tiene mucho más afinidad por el grupo M. Se calcula que más o menos es 1.3 mililitros por gramo. 20 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, es decir, 15 gramos en cada 100 mililitros. La reacción del oxígeno uniéndose a la hemoglobina es reversible, de la misma manera que se une puede separarse. Y la cantidad de oxígeno depende de la forma o conformación de la hemoglobina. Existen dos factores que afectan ese intercambio, esa unión entre la hemoglobina y el oxígeno. A eso le llamamos curva de saturación de hemoglobina. Y se puede resumir sencillamente en que mientras más baja sea la presión parcial de oxígeno en el ambiente, más oxígeno es liberado por la hemoglobina. Si hay una presión baja de oxígeno en las células, más oxígeno sueltan las moléculas de hemoglobina, liberan. El otro factor es la sensitividad de oxihemoglobina al dióxido de carbono. El dióxido de carbono desplaza la curva de saturación de oxígeno a la derecha, eso que llamamos el efecto Bohr. Quiere decir que mientras más CO2 se detecte en el ambiente, más oxígeno se libera por la hemoglobina. Estas figuras que tienes ante ti representan lo que hemos discutido en la plantilla anterior. Vamos a analizarlas. En la primera gráfica te muestra la curva de cantidades relativas de oxígeno que están unidas a la hemoglobina expuestas a soluciones con diferentes presiones parciales de oxígeno. Con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, es decir, en este punto que señalamos aquí, que existe en los pulmones, la hemoglobina está 98% saturada con oxígeno, mientras que a una presión parcial de 40 milímetros de mercurio,
La hemoglobina, que es la presión parcial que tenemos comúnmente en los tejidos en reposo, la hemoglobina está saturada en un 70%, habiendo descargado casi un 33% de su oxígeno hacia los tejidos. Ese valor lo tenemos en este punto que señalamos aquí. Como se muestra en esta gráfica, la hemoglobina puede liberar mucho más oxígeno a los tejidos que metabólicamente están muy activos, como sucede en los tejidos musculares durante actividad de ejercicio. Esta otra gráfica ilustra lo que sucede cuando hacemos ejercicio y la hemoglobina se ve forzada a liberar más oxígeno debido a un cambio en pH. El pH disminuye porque la concentración de CO2 en la sangre aumenta, formando ácido carbónico y disminuyendo el pH. Bajo condiciones de reposo, la hemoglobina estaba su curva de saturación en este punto, casi un 70%. Pero al ocurrir el ejercicio y liberarse más oxígeno de la hemoglobina, esa curva de saturación entonces disminuye a un 60%. Así que aquí vemos cómo la curva de saturación se desplaza de izquierda a derecha durante esa actividad de ejercicio que requiere más oxígeno. Eso obliga a la hemoglobina a liberar más moléculas de O2 y la curva de saturación, en lugar de estar en 70, disminuye a 60. Lo anterior permite que la tasa de respiración celular aumente. En pantalla puedes ver la molécula de hemoglobina formada por 4 subunidades. Cada subunidad de cadenas de polipéptidos tiene un grupo M en su centro. A ese grupo M, que está formado por hierro, es que se une el oxígeno para formar oxihemoglobina. Vamos a recapitular. Cuando el CO2 entra a la sangre de los tejidos, la hemoglobina descarga más oxígeno y lo opuesto ocurre en los pulmones y la curva de saturación se desplaza a la izquierda. El CO2 en la sangre disminuye el pH al igual que el ácido láctico de los músculos durante el ejercicio. Un pH bajo causa la liberación de oxígeno a los tejidos al llevar la curva de saturación esta vez a la derecha. En adición, ya vimos cómo el oxígeno es transportado por la hemoglobina en forma de oxihemoglobina. Sin embargo, el dióxido de carbono es transportado de 3 formas distintas. Un 5% del dióxido de carbono es transportado como gas disuelto en el plasma. En los eritrocitos, un 70% se convierte en ácido carbónico a través de anhidrasa carbónica. Ese ácido carbónico se puede separar en bicarbonato y iones de hidrógeno. El hidrógeno se combina para formar deoxihemoglobina, evitando una severa disminución en el pH sanguíneo y liberando oxígeno de forma simultánea. Los iones de bicarbonato son transportados fuera de los eritrocitos a cambio de la entrada de iones de cloro, lo que se conoce como desplazamiento del cloro. Y los iones de bicarbonato permanecen en solución en el plasma, donde son extremadamente solubles. La última fracción del dióxido de carbono, que representa un 25%, se combina con los grupos amino de la hemoglobina de forma reversible para formar carboaminohemoglobina. Todas estas reacciones son reversibles. La figura que tienes ante ti te muestra lo que mencionamos anteriormente. Ya sabemos que un 5% del dióxido de carbono sale disuelto en el plasma sanguíneo.
El 70%, sin embargo, del dióxido de carbono que sale de los tejidos va a entrar a los eritrocitos donde se combina con agua y forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico luego se separa en el ion bicarbonato e iones de hidrógeno. El ion bicarbonato sale al plasma sanguíneo y algo que la figura no muestra es que cuando el ion bicarbonato sale del eritrocito, entran iones de cloro al mismo en un fenómeno de cotransporte. Los iones de hidrógeno que resultan de la separación del ácido carbónico se unen a la hemoglobina para formar deoxihemoglobina. Eso evita que estos iones salgan al plasma sanguíneo y disminuyan el pH demasiado para desplazar la curva de saturación o el efecto Bohr, desplazando la curva a la derecha. En los pulmones ocurre todo lo contrario. En los pulmones, el bicarbonato del plasma sanguíneo entra al eritrocito, la hemoglobina libera los iones de hidrógeno y vuelve a formarse el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en moléculas de agua y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono entonces sale del eritrocito para entonces moverse al saco alveolar y ser expulsado durante la exhalación. La última fracción de dióxido de carbono que nos queda, que es el 25%, se combina con los grupos amino de la hemoglobina para formar carboaminohemoglobina. Es importante saber que todas estas reacciones son reversibles. Una de las cosas que nos quedan clara de todos estos procesos es lo importante que son los pigmentos respiratorios para transportar oxígeno y satisfacer las demandas metabólicas de animales que son muy grandes y que por ser grandes y tener una masa grande de tejidos, su demanda energética es alta. En animales pequeños, quizá la difusión simple para distribuir gases a lo largo del cuerpo del animal sea adecuada, pero en animales grandes, la difusión simple se vuelve inadecuada para enviar oxígeno a todos los tejidos por sí sola. Es por eso que aparece el sistema circulatorio para dicha función, y con el sistema circulatorio aparecen estos pigmentos respiratorios que son capaces de transportar oxígeno, ya que el oxígeno es poco soluble en fluidos corporales acuosos. En la mayoría de los grupos de animales, el problema se resuelve con esa evolución de pigmentos respiratorios especializados y que son capaces de pegarse a grandes cantidades de oxígeno. Esos pigmentos ayudan a satisfacer la alta demanda de oxígeno en animales con tasas metabólicas elevadas. Además, pueden funcionar como almacenadores de oxígeno a corto plazo. Los pigmentos respiratorios casi siempre tienen compuestos metálicos que poseen ya sea cobre o hierro metálico para que pueda el oxígeno pegarse a estos compuestos. Las características de los pigmentos respiratorios son principalmente dos. Están disueltos en la sangre u otro fluido o asociados a células, como por ejemplo los eritrocitos en los seres humanos, y responden a grandes concentraciones de oxígeno o bajas concentraciones, pegándolo o liberándolo según sea el caso. Hay varios tipos de pigmentos respiratorios. Ya estudiamos la hemoglobina, un pigmento rojo con hierro en el centro de la molécula. Es el más común y está presente en algunos invertebrados y en todos los vertebrados. Ya vieron que se puede llevar dentro de los eritrocitos o células rojas o disuelto en la sangre o fluido celómico. Otro pigmento común en animales es la hemocianina. Es el más común en moluscos y crustáceos. Posee cobre y un color azul cuando está oxigenado. Se encuentra disuelto en la hemolinfa.
libera oxígeno fácilmente siempre y cuando la concentración de este gas sea lo suficientemente alta. Finalmente, tenemos dos pigmentos adicionales, la hemeritrina, que contiene hierro y es rosa cuando está oxigenado. La hemeritrina la encontramos en células con núcleo y no en fluidos corporales o hemolinfa, y se encuentra presente en algunos poliquetos y algunos braquiópodos. La clorocuorina también contiene hierro. Se vuelve verde cuando la concentración de oxígeno es baja y rojo cuando es alta. Ocurre en muchas familias de gusanos poliquetos.